Buenos días, ¿qué tal? Estamos haciendo un proyecto para el cuarto de baño de una espiga de pez o herringbone. Este es el modelo en ángulo recto, porque todo se basa en el ángulo recto y sus partes, la bisectriz, la hipotenusa y las separadores. Hay que tener en cuenta que las características del ladrillo deben de ser así. El ladrillo debe de medir, ser múltiplo el largo del ancho. Este mide 5 y mide de largo 25 centímetros. Así es más fácil. Luego el centro es el centro del ladrillo, el centro, y allá ponemos su hipotenusa, que van a ser en los 45 grados para cortar en los laterales. Estamos utilizando un crucillón o una cruceta de 1 milímetro. Y aquí el centro sería la bisectriz de cada ángulo recto, que hay 3 ángulos rectos aquí, es el centro de cada ladrillo, es decir, la bisectriz va por ahí. Ese es el centro. Tiene 3, son las verticales. Y los ángulos rectos, pues tienen que estar perfectos. Si aquí no está perfecto, lo tenemos que hacer perfecto y por eso vamos, aquí hay otro. Si uno no está perfecto, pues el otro tampoco estará. Tampoco está perfecto. Entonces la espiga caminaría, no quedaría con su ángulo recto. Este sí está perfecto. Bueno, pero esos 3 hay que modificar 2. Y ya para dibujar en el papel la espiga que quede perfecta, pues en los laterales, como están sesgados, tiene 7 centímetros de uno a otro. 7 centímetros más o menos. Entonces voy a hacer con la hipotenusa de la escuadra, ahí está, la hipotenusa que crea el patrón, pues con la hipotenusa, cada 7 centímetros, una línea, aquí, aquí, y en este lado, pues igual, doblo el papel por la mitad, por aquí, y se genera la espiga de pez, para que sigamos el patrón perfecto, con sus triángulos rectos, hacia abajo, así, así. Aquí están las bisectrices que marcan los 45 grados y como el ladrillo tiene que tener su centro, a partir del centro también marcamos su hipotenusa y ahí son las líneas que tiene que seguir. Esto se utiliza así a la hora de cortar recto o cualquier ladrillo que tengamos que cortar recto, tiene que tener sus 45 grados. Pues así se sigue el patrón. En ese lado y en este lado pues sería a la inversa. Pues teniendo en cuenta la dimensión del ladrillo, que sea múltiplo, el largo del ancho, marcamos la bisectriz del ángulo. Este es el centro del ladrillo, su bisectriz, y ahora la hipotenusa del ángulo de 90 grados es el que va a marcar todo el ladrillo. Si no, sigue ahí, en esta diagonal, y en el otro ángulo de 90 grados, la otra diagonal. Para un lado o para el otro de los lados verticales. Para todo lo que haya que cortar en vertical o en horizontal. Así, para cortar la vertical de este lado, seguiría esta línea, esa, y para cortar la vertical del otro lado, pues seguiría la otra línea, esa. Tenemos el centro, primer centro, y ya sabemos que pasa por la mitad y la mitad, porque ese es el centro de la espiga. Para que nos queden los 3 ángulos rectos perfectos. Solamente se trata de ángulos rectos. Y en los laterales, la diagonal de 45 grados, que ya hemos mencionado cómo se hace.
Ayer pegué con silicona transparente a la fibra de vidrio de 32 centímetros los azulejos con sus separadores y los 6 ángulos que tiene, 3 por arriba y 3 por abajo, pues los he medido perfectamente, los medí ayer para que quede todo a 45 los laterales y hay que esperar 24 horas para que se seque. Ahora sigo calcando las líneas. Si tuvieses un papel cuadriculado sería mejor, pero yo no lo tengo. Y en este lado siempre hay que añadir un poquito, lo que el centro nos indica. Esa medida es la que falta en este lado. Hago que coincida. Ahí. Y sigo, y continúo. Y ya para finalizar le he puesto un poco de cola para la madera y después queda cortar los laterales en 45 grados. Y para cortarlo lo pongo en el borde de la obra, le pongo adhesivo por la parte de abajo, la color rosa, y corto por la línea. Así ha quedado. Le he ido poniendo adhesivo para que no se desportille, no se le vaya el filito. Y ahora con una lima de hierro le podemos lijar un poquito. Y así queda. He puesto ese ángulo de madera para que todo fuese por la línea recta. El adhesivo abajo para que no se descascarille y con la radial. Así de. Con la radial lo he cortado. Y ahora toca la prueba. En el primer escalón tenemos de ancho con los 3 ángulos rectos 73,8 con las separaciones estas también, que es de 1 milímetro, un poquito más de 1 milímetro queda al final porque no está uniforme. Entonces la regla de 3 es: si 5 centímetros son 73,80, vamos a empezar en el 3, del 3 al 3,5, 0,5, ¿cuánto es? Pues vamos a hacerlo. Si 5 centímetros son 73,80, 0,5, ¿cuántos son? Entonces X igual a 73,80 por 0,5 dividido. Y ahora lo dividimos entre 5. Y en total van a ser, aquí son 36,90 y ahora dividido entre 5, 36,90 son 7,38. Pues ahí está, que lo hemos hecho bien. Pues ahí está, pues lo hemos hecho bien, perfecto.